¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de RNA Internacional. Soy Célida Magaña. Comenzamos con nuestros titulares. En Estados Unidos, anuncian la ejecución de nuevas redadas de inmigrantes indocumentados. Esta vez también los empleadores serán llevados ante la justicia. En Venezuela, aunque Nicolás Maduro anuncia mejoras para el sector salud, la crisis se agudiza para pacientes que esperan una cirugía. En Australia, los manglares podrían desaparecer por efectos del cambio climático. Iniciamos contándole que en Washington, D.C., una persona murió y otras 5 resultaron heridas tras ser baleadas a las afueras de un edificio de apartamentos. 6 personas fueron baleadas durante un incidente en Washington, D.C., dijo la policía. Durante el jueves por la noche, una de las víctimas está muerta y las otras 5 han sido trasladadas al hospital. Se dice que al menos uno se encuentra en estado crítico. Las víctimas, 5 hombres y una mujer, fueron encontradas afuera de un edificio de apartamentos después de sufrir heridas de bala. La policía dijo que los oficiales fueron llamados a la escena después de recibir informes de disparos. Una investigación está en curso. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y miles de inmigrantes arriesgan sus vidas al cruzar el peligroso Río Grande en la frontera entre México y Estados Unidos. Las autoridades no solo alertan sobre el riesgo mortal de traspasar el río, sino el peligro al que están expuestos los inmigrantes al entrar en contacto con organizaciones criminales. En este sector se han aprehendido personas de más de 50 países de todo el mundo, África, América del Sur, Centroamérica, hemos visto haitianos, cubanos, por supuesto hondureños, que son la mayoría. En el sector del Río Grande, en el suroeste de la frontera de Estados Unidos con México, la patrulla fronteriza está en vigilancia constante. En 2019 han registrado cifras récord de detención de inmigrantes que cruzan el caudal con la intención de llegar a Estados Unidos. Ellos dejan su ropa mojada, muchos de ellos la dejan en la orilla del río y entonces vienen porque están tratando de evitar ser detectados. Diría que esto es todo durante los últimos meses. El gran aumento aquí comenzó en febrero y ya sabes, no ha parado desde entonces. Según cifras de la patrulla fronteriza, hasta julio del presente año fiscal se han efectuado más de 70,000 detenciones de inmigrantes, en su mayoría unidades familiares. Pero es en esta misma área donde las cifras oficiales muestran que en los últimos 5 años, más de 1,000 personas han muerto tratando de hacer el peligroso cruce. Quienes lo han logrado recuerdan el momento en el que sus vidas estuvieron al límite. Mi hija estaba llorando. El agua le había llegado hasta el pecho. Estaba llorando, mamá, no puedo. Entonces los soldados del otro lado nos dijeron, ven, danos tus manos. Y quienes tuvieron que pagar a grupos irregulares que operan del lado mexicano, relatan un riesgo doble. En la orilla del río siempre se le paga a la mafia y si ellos aprueban que uno pase, pasa uno. Y si no, hasta que ellos den orden. En ambos casos, el mensaje de las autoridades estadounidenses es claro. Ciertamente queremos alentar a las personas a usar el proceso legal y formal. No queremos alentar a las personas a usar contrabandistas u organizaciones criminales para facilitar su viaje a Estados Unidos. No queremos que pongan sus vidas en peligro. La Organización Mundial para las Migraciones asegura que más de 500 inmigrantes han muerto o desaparecido en las Américas en lo que va de 2019. La mitad de los casos reportados ocurrieron en la frontera entre Estados Unidos y México. Jorge Agobián, Voz de América. Y el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, confirmó a un medio estadounidense la ejecución de nuevas redadas de inmigrantes indocumentados. Aseguró que esta vez también los empleadores serían llevados ante la justicia. Tras las declaraciones del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, el abogado Diego Ferreira asegura que las redadas generan un gran impacto en las familias inmigrantes, quienes de antemano se encuentran en desventaja no solo por la carencia de documentos, sino por la incapacidad de enfrentarse a procesos judiciales. Un inmigrante ilegal tiene muy pocos recursos para defenderse ante los tribunales, tiene muy pocos recursos disponibles para hacer valer
sus derechos laborales también cuando los emplean. Ferreira dice que las empresas nacionales tienen muchas ventajas. Emprender procesos legales contra empleadores que contraten inmigrantes sin permiso de trabajo no es muy factible, afirma. Las compañías grandes que hacen uso de mano de obra, vamos a decir, sin documentación, normalmente tienen recursos para defenderse en los tribunales, hacen argumentos, se valen de excusas. La Voz de América solicitó información respecto a la implementación de nuevas redadas al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Aduanas ICE, pero al cierre de esta historia aún no ha habido respuesta. Sin embargo, en entrevista con Telemundo, McAleenan aseguró que las acciones de su departamento están dirigidas también a evitar que los inmigrantes sean explotados por sus empleadores. Yasmín López, Voz de América, Washington. Y a pesar de que el gobierno en disputa de Venezuela anunció mejoras para el sector salud, para conocer otro ángulo de la situación tenemos las opiniones de familiares de niños en riesgo de fallecer. Esto es lo que dicen si es que no son operados lo más pronto posible. Carlos Peralta es un niño venezolano de 4 años de edad diagnosticado con un tumor cerebral y cada día que transcurre sin ser operado, su vida corre peligro. La señora Lina González se encarga de llevarlo diariamente al hospital. Bueno, ya tenemos aquí 3 meses y todos los días nos dicen, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, venga mañana, venga ahora. Y nosotros, imagínate, nosotros no somos de aquí. Al consultarle sobre si recibe los medicamentos e insumos necesarios en el centro de salud, dijo que debe llevarlos por cuenta propia. No sé, de verdad que no sé, uno no le ve como solución a las cosas. Cada día, imagínate tú, a mi nieto le mandaron a hacer un estudio que vale un dineral sin tenerlo. Carlitos, como le dice su familia, envió un mensaje a través de La Voz de América. Carlito. Sí, diga, sí me quiero curar. Similar a la situación de Carlos, otras madres del país claman por soluciones y que sus hijos sean intervenidos. Tengo 20 días aquí esperando un cupo para que operen a mi hijo y en el UTIN no hay disponible sino solamente una incubadora, la cual está ocupada. Lo demás no. Ayer hablé con la subdirectora, me dijo que eso cuesta mucho dinero, que no hay, que cómo hace ella. Pero mientras tanto el tiempo pasa y la enfermedad de mi hijo avanza. El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, durante encuentro con trabajadores del sector de la salud, reconoció los problemas y destacó que se está trabajando en solucionarlos. Tenemos que consolidar profundamente el Servicio Nacional de Salud Pública, consolidarla. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. La banca estadounidense sigue despejando dudas sobre el alcance de sanciones de la Casa Blanca a empresas y funcionarios vinculados con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela. De hecho, el trabajo junto con instancias federales ha facilitado transacciones con capital venezolano. Las inversiones, como bienes raíces, frecuentemente son objeto de la lupa investigativa, en particular si se trata de capitales venezolanos, tras la aplicación de sanciones de la Casa Blanca al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Las dudas sobre si realizar o no operaciones con ciudadanos de Venezuela por temor a violar las normas fueron debatidas por la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida. Produjo muchísimas preguntas sobre ¿qué significa una persona que haya trabajado, por ejemplo, para PDVSA hace 10 años y se haya retirado luego de ese tiempo? Tendríamos que bloquear cuenta. Esta asociación ha trabajado con la Oficina de Control de Activos estadounidense para aclarar el alcance de las medidas y poder dirigir las sanciones hacia determinados objetivos, liberando de la norma a inversionistas que no deben ser incluidos. Las personas que son ciudadanos americanos o residentes de los Estados Unidos permanente o que son los green card holders, no, o personas que tienen visado de los Estados Unidos quedan sin bloqueo. Por otra parte, en este evento realizado en Miami, la Banca Internacional de Florida ha discutido sobre cuál es el gobierno en Venezuela que debe ser reconocido en Estados Unidos para realizar transacciones. Excluido personas que han llegado como ser fiscal o procurador del gobierno de Maduro y le han dicho, y la corte aquí le ha dicho, usted no es representante, no puede hablar en nombre del gobierno, tendría que venir alguien en nombre del gobierno de Guaidó. José Parralete, Voz de América, Miami.
Hacemos una pausa comercial, pero regresamos en instantes, no nos cambien. Gracias por continuar informándose en compañía de RNA Internacional. Le cuento que en Australia, expertos en medio ambiente advierten que los efectos del cambio climático empiezan a ser notorios en la desaparición de manglares. Científicos de Australia advierten que los manglares del norte tropical del país están empezando a desaparecer debido al cambio climático. Los manglares almacenan más carbono que las selvas tropicales y los investigadores temen que si las tendencias actuales continúan, los manglares se ahogarán. Pero para la investigadora de manglares de la Universidad Charles Darwin, Madeleine Goddard, los ecosistemas como este cerca de Darwin en el norte de Australia son vitales para la supervivencia del planeta. Así que están absorbiendo toda esa luz solar, convirtiéndola en energía, cultivando hojas y sí, ese carbono está permaneciendo dentro del sistema, así que está cayendo del árbol al suelo, enterrándose y luego ese carbono permanece en el lodo, dice Goddard. A medida que el clima mundial cambia y los polos se derriten, se prevé que el nivel del mar aumente en todo el mundo y muchos manglares tropicales podrían ahogarse a finales de siglo si no se adaptan. En 2016, casi 10.000 hectáreas de manglares se extinguieron en el norte australiano, donde el nivel del mar está subiendo al doble de la velocidad que en otras partes del mundo. Los expertos están asesorando a las autoridades para que protejan las tierras cercanas, de modo que los manglares puedan expandirse hacia el interior si es necesario. Esta es solo uno de los muchos entornos costeros del mundo que se encuentran amenazados por el cambio climático. Y una tumba de barcos antiguos hundidos ha sido designada como el Santuario Marino Nacional más nuevo en Estados Unidos. Ubicada en Maryland, unos 60 kilómetros al sur de Washington, la flota fantasma se eleva como una aparición fuera del agua cuando la marea está baja. Esta es la bahía de Mallows, en el río Potomac, cerca de Namjamoy, Maryland, el primer santuario marino nacional en Estados Unidos para proteger embarcaciones históricas parcialmente sumergidas y el ecosistema de flora y fauna. Contiene más de 200 barcos que se hundieron aquí, y cuando baja la marea, los barcos emergen, por lo que se les ha llamado la flota fantasma. Desde la orilla se puede ver este casco de ferry oxidado, abandonado en la década de 1970, pero la mejor manera de mirar otros barcos es en kayak, durante la marea baja, para ver la atracción principal: los restos de madera esquelética de los buques navales estadounidenses de la Primera Guerra Mundial, construidos apresuradamente hace aproximadamente un siglo. Unos años después de que la guerra terminó, en 1918, estos buques de carga obsoletos fueron desmantelados y destruidos en las aguas relativamente poco profundas de la pequeña bahía. De unos 80 metros de largo, estas embarcaciones se unieron a barcos aún más antiguos que se hundieron en los siglos XVII y XVIII. Si miras una fotografía aérea de esta área, puedes ver una nave tras otra, una al lado de la otra, creando esta intrincada variedad de arrecifes. Hoy sirven como un santuario de vida silvestre artificial para peces, aves marinas y otros animales. Es una exhibición histórica con un beneficio ecológico. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. En Bolivia, arqueólogos encontraron una ofrenda de más de 1.400 años de antigüedad en el centro de unas ruinas. Vasijas prehispánicas con iconografías de un puma y un cóndor de más de 1.400 años de antigüedad son parte de una ofrenda encontrada y mostrada esta semana por arqueólogos bolivianos en el centro de las ruinas de Tiwanaku.
En medio del templo de Calasayaya, uno de los monumentos más importantes de la ciudadela prehispánica en el Altiplano de La Paz, los arqueólogos mostraron varias vasijas que forman parte de una ofrenda y que fueron enterradas en forma de círculo. Hasta ahora tenemos la hipótesis de que es un entierro, que sería básicamente considerando el espacio, el destino y la forma, la disposición y los materiales que hemos encontrado hasta ahora. Probablemente estamos hablando de un personaje muy significativo para la cultura tiwanaku y el cual ha sido enterrada, y obviamente con todo el ajuar y las ofrendas que se han realizado. Condori aseguró que se harán más investigaciones y que estos primeros descubrimientos son indicios de que se puede repensar cuál era el funcionamiento real del templo de Calasayaya y permitirá redefinir la interpretación de su origen. El hallazgo se hizo el lunes. El grupo de 4 arqueólogos y más de 50 personas dedicadas a la investigación llevan excavando desde hace 15 días y su tarea se extenderá 1 mes y medio más para dar un informe final sobre los hallazgos. Claro, ese es el objetivo, es lo que queremos mostrar como institución, llegar a los visitantes. El patrimonio no es solo de Tiahuanaco, esto ya es un patrimonio mundial, ¿no? Pertenece a toda la gente. Ese es nuestro objetivo, que la gente interactúe también con los arqueólogos. Tiwanaku, construida en el altiplano boliviano a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde habitaba uno de los imperios prehispánicos más importantes, fue declarada Patrimonio Religioso por la UNESCO en el año 2000. El sitio recibe docenas de visitantes entre extranjeros y nacionales. Rosalba Ruiz, Associated Press. Nuevamente una pausa comercial, regresamos. Tenemos más noticias internacionales. Le cuento que en Nigeria, donde miles de personas que viven con albinismo son constantemente discriminadas, avergonzadas, estigmatizadas o incluso asesinadas, un albino está rompiendo la norma en la industria cinematográfica. Su popularidad es un rayo de esperanza para muchos otros. Damilola Ogunsi, conocido popularmente por su nombre artístico Goldfish, es un albino en una misión. A pesar de sufrir una intensa discriminación en la adolescencia, Ogunsi dice que encontró su voz en la actuación. Mi viaje comenzó cuando era un niño. Mis padres me llevaron a una fiesta y de una manera o la otra, mientras la fiesta continuaba, dejaron caer el micrófono. Tomé el micrófono y comencé a hablar y los entretuve un poco. Ogunsi renunció a su carrera bancaria de casi una década para enfocarse en películas. Ahora aparece con frecuencia en Nigeria, enfocándose en el cinema, aunque dice que tiene sueños aún más grandes. En mi cabeza soy James Bond, soy Batman, soy Iron Man. Ese es el tipo de roles con los que sueño soñar y finalmente comenzar a producir mis propias películas. Según la Fundación Albino, con sede en Abuya, unos 2 millones de nigerianos viven con albinismo, muchos enfrentando discriminación, marginación y peligro a diario. Hay pueblos y comunidades donde las personas con albinismo o los niños con albinismo, una vez que la madre entrega al niño con albinismo, serán asesinados. La Fundación Albino se creó en 2006 para abordar estos problemas. El gobierno adoptó una política nacional para ayudar a los albinos a ingresar a la corriente principal nigeriana. A medida que ese esfuerzo continúa, los albinos como Ogunsi están avanzando. Henry Llanos, Voz de América. Y en Bolivia, un museo construido por el presidente Evo Morales ha generado controversia, pues aunque se dijo que su labor era honrar a los pueblos indígenas, todo un piso está dedicado a preservar el legado de Morales y costó $7 millones. Desde el aire parece una fortaleza de cemento entre casas de adobe y ladrillo en un remoto y diminuto pueblo perdido en el árido altiplano sur de Bolivia. Este museo, uno de los más grandes del país, fue construido por el presidente Evo Morales en su natal Orinoca hace un par de años para honrar a pueblos indígenas. Pero ha generado controversias porque tiene todo un piso dedicado a preservar su propio legado y tuvo un costo de $7 millones. Es una muestra de lo que el museo ha tratado de entender, que son los pueblos que han conformado estas luchas. Hemos visto las luchas indígenas, hemos visto un proceso indígena y por lo tanto esto
plasmado entre las 36 naciones originarias, no representa solamente a Evo. Es un reconocimiento, sí, pero es mucho más. Morales, el primer presidente indígena de la nación más pobre de Sudamérica, nació en 1958 en el seno de una familia de pastores. Saltó a la política desde los sindicatos cocaleros y con casi 14 años en el poder, tiene el mandato más largo de la historia de Bolivia. Durante este tiempo, ha logrado reducir la pobreza y modernizar al país, pero también se ha visto acusado por escándalos de corrupción y acusaciones de abuso de poder. El museo tiene más de una docena de salas, tiene muy pocas piezas de culturas prehispánicas, la mayoría son réplicas y entre ellas hay figuras de cerámica, maquetas y pinturas que narran desde los primeros asentamientos humanos en los Andes hace 15.000 años hasta el nacimiento del estado de Tiwanaku y el posterior surgimiento del imperio Inca. En cuanto a las salas virtuales, estas tienen un gran valor didáctico y permiten aprender sobre la riqueza de las culturas andinas y el mestizaje que surgió con la invasión de los colonizadores españoles a fines del siglo XV. Sin embargo, Orinoca muestra otra cara. En este pueblo de agricultores y pastores de llamas de menos de 1.000 habitantes, solo unas pocas calles están adoquinadas, y según el último censo de 2012, de las 243 registradas entonces, solo 77 contaban con agua potable y 12 con alcantarillado. El alcalde Severo Vilca reconoce que los ingresos no alcanzan para financiar obras debido a los pocos habitantes y al descuido de anteriores autoridades. Rosalba Ruiz, Associated Press. De inmediato, más noticias internacionales en el siguiente resumen. Arabia Saudita ha llevado a periodistas a un campo petrolero que fue golpeado en un ataque con misiles y aviones no tripulados el sábado pasado. Llegaron este viernes al campo petrolero Quraysh, que fue alcanzado por varios misiles de crucero de baja altura. El sitio del centro de procesamiento de petróleo, Aukaib, del país también fue atacado. Con ello se redujo a la mitad la producción de petróleo del reino e interrumpiendo el suministro mundial de energía. Tanto Estados Unidos como Arabia Saudita alegan que Irán llevó a cabo el ataque. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China aplaudió el viernes la decisión de la isla pacífica de Kiribati de cortar los lazos diplomáticos con Taiwán. Fue el segundo revés para Taiwán aislado diplomáticamente en menos de una semana, después de un movimiento similar por parte de las Islas Salomón. Gen reiteró el principio de una China de Beijing que sostiene que el único gobierno legítimo de China continental y Taiwán es Beijing. Los guardacostas turcos rescataron a 14 migrantes y un contrabandista después de que su bote de goma se hundiera frente a la costa turca del Egeo mientras se dirigía a Grecia. Todavía se está realizando una misión de búsqueda y rescate para encontrar a un bebé desaparecido. La Guardia Costera turca dijo que el barco comenzó a hundirse el viernes frente a la localidad egea del Yalikavak en la península de Bodrum. Se envió un helicóptero de la Guardia Costera y 4 barcos para rescatar a los migrantes en respuesta a una llamada de socorro. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así concluimos esta entrega de RNA Internacional. Un gusto haberles acompañado. Será hasta la próxima.